¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día miércoles, absolutamente en vivo y en directo, 13:05, 9 de abril. Y comenzamos Nuevas Voces para analizar, para conversar, para discutir, para debatir los temas que marcan la pauta de la actualidad política, siempre las voces de las nuevas generaciones, con un tremendo panel completo, panel internacional, panel interregional, panel con presencia con presencia telemática, con presencia física. Muy, muy buen panel hoy día. Parto saludando a la distancia al gran Juan Lagos, con quien conversamos desde Canadá. Y se escucha como si estuviese en el estudio. ¿Cómo estamos, Juanito? ¿Qué tal, Tomás? Encantado de estar con ustedes. Juan Pablo Rodríguez, bienvenido, director ejecutivo de la Fundación Piensa. ¿Cómo estamos? Hoy yo estoy más cerca desde Valparaíso, pero probablemente me escucho peor que el tocayo Juan, así que me comprometo a mejorar mis condiciones tecnológicas. Vicente Martínez, ahí ya le di el dato del micrófono. ¿Lo compraste acá y te lo llevaste para allá? Sí, pues es que fue todo esto es una operación en conjunto de la FPP que me mandó con todo ya aprobado. Muy y listo, bien, muy bien. Gran trabajo ahí de la Fundación para el Progreso, mantener a lo mejor que tiene Juan Lagos. Vicente Martínez, concejal republicano, bienvenido. Ahora, quizá ahora con el tema de los aranceles y con que Canadá puede pasar a ser un estado de Estados Unidos, quizá era mejor comprarlo allá y ahorrarse una pasadita. Como está Trump ahí preguntándole a Canadá, oye, pueden mantener el himno, pero... Juan Lagos puso cara que el análisis financiero no le gustó. Puso una cara... Yo estaba entre esa talla y otra, pero parece que no estamos bien, así que... Siempre en compañía del doctor. Siempre en compañía. ¿Qué dijo Juan Lagos? Mala la talla. Ya. Mala la talla, pero lo dijo en canadiense. El frío de Canadá el que le hace mala. Oye, el Beto cagado la risa. El frío de Canadá. Ay. Jorge Acosta, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Feliz de estar acá y mandarle un gran saludo a mi amigo personal Juan Leonardo Lagos, que además veo que está pasando los chanchos también recorriendo Canadá. Qué bonito, los paisajes que uno ve ahí en el Instagram de Juan Lagos. Sígalo porque realmente extraordinario. Y también un gran abrazo a don Juan Pablo Rodríguez y al concejal republicano de Santiago, don Vicente Martínez. Partamos vi con... pero vi el otro día, ¿cómo se llama el lugar donde está Juan Lagos? Calgary, ¿no? Sí, Calgary. Pero te lo busqué en el mapa y es realmente a la cresta del mundo. O sea, estáis casi en Alaska, ¿no? Es muy al norte, digamos, del continente. Impresionante. ¿Cuántos kilómetros tenemos de distancia? Ciudades más al norte todavía. Me imagino. Claro. Edmonton, no sé, claro. Oye, partamos con el discurso de Isabel Allende en el Senado. Qué tierna, ¿no? Después de su destitución, sostuvo que enfrenta una sanción que considera injusta. Una honda injusticia, sostuvo la ex senadora, porque dijo el derecho constitucional no está llamado a imponerse sobre la política. Pedazo de declaración. ¿Qué valor constitucional se fortalece con un fallo que nadie puede apelar? ¿Qué Estado de Derecho se consolida cuando se iguala un error involuntario a un acto doloroso? Porque el trato es el mismo para quien, como yo, ha cometido un error por inadvertencia, que para quien defraude al Estado abusando de su cargo. Si la norma usada para justificar esta decisión nació para frenar la corrupción, ¿no es acaso extremo aplicarla sin siquiera intentar demostrar que hubo corrupción? Sostuvo Allende en un discurso largamente aplaudido por la izquierda y por otros que dicen que no son de izquierda también, durante varios segundos e incluso minutos. Entre lágrimas se despidió Isabel Allende, sosteniendo que en ningún momento, repito, dijo, enfática, en ningún momento, ningún ministro, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada, ninguna, nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional. Se lo mandó a decir clarito también al presidente de la República. ¿Cómo lo ve don Juan Pablo Rodríguez? Francamente, el desparpajo del oficialismo para hacerse cargo del grotesco error que han cometido es vergonzante, qué duda cabe, ¿no? El presidente de la República dice, oiga, ¿saben qué? Me da vergüenza la cadena de errores, ¿no? Y no tiene el carácter suficiente para el mínimo, cuál es sacar de su cargo a su amiga de años que está en la división jurídica de la Secretaría General de la Presidencia. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, tiene hoy día la tupé de decir algo así como, oiga, el gobierno se portó mal con la senadora Allende, podría, para evitar que esto llegue al Tribunal Constitucional, haberla nombrado como embajadora u otra cosa
para evitarle esta vergüenza a la senadora Allende. Y la senadora Allende, en este franco ridículo, ¿no?, de permanentemente decir que ella no tiene ningún grado de responsabilidad, se manda este discursito ayer en el Congreso, que yo agrego a lo que tú bien citabas, querido Jorge, la frase que a mí me pareció más ridícula de todas, cuál es decir que, como para exculparse de responsabilidad, que ella no es abogada, ¿no? Entonces que ella como que no puede tener responsabilidad por esto porque ella no es abogada, cuando la ley se presume conocida por todos, por una parte, y por otro lado, que no se requiere ser abogado para saber de esta infracción constitucional, ¿no? Se requiere simplemente saber leer, ¿no? Saber leer el artículo 60 y constatar la prohibición expresa que tenía la senadora Allende para cometer esta infracción. Sinceramente, más allá de este desparpajo que tiene el gobierno, lo cierto es que para la historia va a quedar lo importante, cuál es que el padre, Salvador Allende, su hija Isabel Allende y su nieta Maya Fernández, miembros de esta familia Allende, violaron flagrantemente la Constitución Política de la República de Chile, más allá de las explicaciones más o explicaciones menos, querido Jorge. Don Vicente Martínez, ¿cómo lo ves tú? Yo, a diferencia quizá de varios, estoy bien contento y bien conforme. A mí me parece que veo el fallo, veo lo que ocurrió, y la destitución de Isabel Allende a mí me da esperanza. Me da esperanza en que podemos pasar de una etapa donde la institucionalidad chilena estaba en el suelo, donde la institucionalidad chilena no se respetaba ni siquiera por los mismos parlamentarios, donde no había ni siquiera una intención ni un límite real que la ley pudiera poner a los actos no solo de la política sino también de los ciudadanos. Y hoy día creo que la señal que da el TC es que podemos volver a legitimar esta institucionalidad. Quizá no es la palabra, porque nunca se legitimó de hecho, pero sí creo que esto da una esperanza de que se puede, de que se tiene que volver a cumplir la ley, de que se puede mirar hacia adelante y que la institucionalidad puede haber soportado todo lo que empezó a ocurrir en Chile en los últimos años. Y uno, por supuesto, los cercanos a Isabel Allende, incluso gente de todo el espectro político, puede tener empatía por lo que le sucedió a ella. Pero eso no puede quitar que acá se está cumpliendo la ley y que se cometió infracción y que el discurso del gobierno está apuntando, y esto es lo que encuentro también un poquito lamentable, está apuntando a una cierta injusticia, como si le hubieran hecho la pasada a Isabel Allende, como si el Tribunal Constitucional se hubiera comportado mal, como si los chilenos fuéramos personas malas, como si la oposición aquí estuviera celebrando una barbaridad. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Celebramos que se aplique la ley, celebramos que se cumplan las consecuencias y celebramos también que se empiece a acabar esta cuestión, esta estética del privilegio que ha puesto el gobierno. Porque ¿cómo vamos a echar a Isabel Allende? ¿Cómo vamos como una senadora que es hija de un expresidente? No, si aquí la ley es clara para todo. Esto es la misma excusa de la persona que va a exceso de velocidad y lo paran y le van a sacar el parte y dice, no, es que yo no sabía que era 120, entonces perdóneme. Ese mismo discurso el que nosotros le decimos a la ciudadanía que es incorrecto y que este es un ejemplo muy bien también para decirle a la política que tampoco está por encima de la ley. ¿Cómo lo ve don Juan Lagos desde Canadá? Yo creo que es realmente penoso el discurso de Isabel Allende, que al final sigue reivindicando, sigue defendiendo esta subordinación del derecho a la política, ¿no es cierto? Como si las leyes debieran someterse a las conveniencias del poder, a lo que toca y no a las mismas reglas que estas suponen. Es decir, sigue reivindicando que ella está por sobre la ley. Pero creo que no es solo eso, es decir, Isabel Allende ya ha hecho una carrera de escudarse en la ignorancia de la ley como si fuera una protección frente a la responsabilidad, ¿no es cierto? Ya lo hizo con los falsos exonerados, ya lo hizo con las contribuciones impagas, en su caso en el campo. No sé si han visto en las redes sociales, ¿no es cierto?, que ha salido de nuevo, ha reflotado un informe especial una edición de informe especial donde se ve que Isabel Allende no pagaba las contribuciones en la casa de su campo, y ella alegando absoluta ignorancia, y ahora con la compra ilegal de la casa de Salvador Allende, ¿no es cierto? Aquí hay una constante, es decir, esta convicción de que la política lo justifica todo, incluso por encima de las normas básicas del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y como bien dijo José Antonio Caz, esto
esto no tiene que dar pena bajo ningún respecto. Es decir, yo creo basta de confundir lo personal con lo institucional. Lo que aquí está en juego no es la historia personal de Isabel Allende, sino la responsabilidad de haber pisoteado las reglas que nos rigen a todos, y nada más que eso. Es interesante, no sé si se lo han seguido aquí en este panel, tenemos varios jurisconsultos, Juan Pablo, Juan, la discusión que se ha dado epistolar que se ha dado en el Mercurio entre Jorge Correa Sutil y Carlos Peña, ¿no? Jorge Correa Sutil sigue sosteniendo que el fallo es contrario a la Constitución y que incluso exterior el argumento, terminó diciendo, le leía el lunes, que podrían cesar en su cargo incluso aquellas personas o aquellos parlamentarios que tengan tarjeta VIP, ¿no? Que hayan contratado con el Estado por contratos de transporte, en fin. Y es interesante este debate porque ayer The Clinic publicó una nota, no sé si la vieron, un reportaje bastante largo, que da cuenta de una serie de contratos de personas, de parlamentarios, con el Estado en diversas materias. Casi todos son contratos que los parlamentarios, como parte de una sociedad, han firmado con el Estado a través de esa sociedad. Y la pregunta que se hace en el reportaje de The Clinic es, bueno, ¿se iniciarán requerimientos para cesar o no en el cargo estos parlamentarios? Está ahí el senador Juan Castro, está el senador Luciano Cruzco, que a todo esto, a propósito, aunque ese caso me parecía el menos procedente, porque era un contrato que lo había celebrado antes de ser diputado. Está Jimena Osandón, está el senador... ¿Cómo se llama este senador de izquierda? Bueno, voy a buscar el reportaje, pero la verdad es que plantea una cuestión que podría ser como una hecatombe, ¿no? Porque eran como 6 o 7 parlamentarios y empezamos con requerimientos yendo al TC tratando de cesar a 4 o 5 senadores, a 3 diputados. La verdad es que esto puede abrir una caja Pandora bien complicada, y en eso Jorge Correa Sutil ha dicho que no habría vulneración en la Constitución. Hoy día Carlos Peña la vuelve a contestar diciendo que incurre en un nuevo error porque la tesis de Jorge Correa es que la Isabel Allende habría firmado un contrato de adhesión a la hora de celebrar la compraventa. No sé si lo han seguido Juan Pablo Rodríguez, Juan Lagos. Sí, fíjate que hay un punto solamente para señalar acá, y creo que es necesario hacer la comparación entre los casos que señala The Clinic con el mismo caso de Isabel Allende. Aquí obviamente estamos viendo de que Jimena Osandón tiene acciones en Cumplo y que Cumplo ha sacado ciertos contratos de la Corfo porque ha postulado concurso de la Corfo. Es decir, es muchísimo más complejo que asistir a una notaría, ¿no es cierto? Y firmar un contrato directamente, incluso negociando los términos con el gobierno. Es decir, hay una distinción fundamental, y creo que Jorge Correa Sutil está rizando el rizo de una manera bastante absurda. Obviamente todo esto nosotros lo veremos en la sentencia y tendremos que leerla y ver si se abre esta caja de Pandora o no. Pero creo yo que una violación tan flagrante del artículo 60 de la Constitución, yo creo que no se va a poder ver nunca más, creo yo. Fíjate que a propósito de esta discusión, dos constitucionalistas, los que The Clinic entrevistan en esta nota. Por un lado, Flavio Quesada, ¿no? Un digamos, no constituyente, de los expertos. Comisionado experto. Dice, la propia norma establece que se configura la inhabilidad de los parlamentarios tanto cuando el parlamentario actúa por interpósita persona. En el fondo, la hipótesis de una triangulación, sea natural o jurídica, dice, o cuando lo hace por medio de una sociedad de personas en la que forma parte, que es casi todos los casos en los que vemos, ¿no? Parlamentarios que forman parte de sociedades que contratan con el Estado. Opinión distinta tiene Arturo Fermandois, que dice que el criterio para interpretar esta norma es restrictivo. Dice, en este caso lo usual es que la norma deba decir expresamente que alcanza a sus familiares consanguíneos por afinidad a cónyuge, y si no lo prevé de esa forma, no se configura la causal. Va a haber un debate interesante, bien dice Juan Lagos. Esto se va a tener que resolver en función de lo que haya en el razonamiento de la sentencia. Tengo toda la impresión de que el Tribunal Constitucional felizmente recibió esta noticia antes de terminar de redactar la sentencia y va a identificar la forma de argumentar la cesión en el cargo de Isabel Allende, tratando de esquivar la posibilidad que lleguen los requerimientos, porque si no esto va a ser un problema bien grave. Si tenemos 8 parlamentarios, digamos, pedidos de cesar en el cargo en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo lo ve el doctor Acosta el victimismo de Isabel Allende? Bueno, esa es una de las cosas que más destacó, y yo estoy de acuerdo con Juan Leonardo Lagos cuando uno se da cuenta que a lo largo de esos 30 años de vida parlamentaria que describía la propia Isabel Allende, cada vez que se ha visto envuelta en una polémica, la respuesta ha sido siempre la misma. Es que no sabía, es que no fue mi intención, es que yo no quería. ¿Acaso ella no sabía que estaba involucrada en el problema de los falsos exonerados y que habían documentos firmados por ella que se vieron involucrados en cuestionamiento? ¿Acaso ella no sabía que la parcela de agrado que tenía no estaba pagando contribuciones porque parecía como un predio agrícola cuando no lo era? ¿Acaso ella no sabía que esa fundación de la cual ella era parte, donde estaba la casa que se quería hacer el museo, se iba a vender al Estado en precio
comercial, no en precio de museo. Que incluso le había encargado un familiar, ¿cierto? Que fuera el representante de ella. Y que una después, segunda tasación. Y que pide una segunda tasación. Y que después de que le pagaran todo ese monto, iban a pedir que le entregaran a la misma fundación en comodato el mismo inmueble. Sin los muebles a todo esto, porque no estaban puestos en el contrato los muebles, también ese era otro contrato adicional. Y que al mismo tiempo también esa es la fundación que consistentemente pide con cierta frecuencia recursos al Estado para su manutención, para poder, digamos, pagar los gastos habituales de la mantención de la fundación. O sea, es tan negocio completo lo que se está viendo, ¿cierto? Es tan impresentable las situaciones que yo hubiera esperado simplemente que hubiera sido con un poquito más de conciencia del daño, de dignidad al cargo y haber dicho, ¿sabe qué? Me equivoqué, fue un error, pido disculpas y agradezco a todos los que me han apoyado. Y listo. Y eso tendría que haber sido el discurso. Pero tratar de explicar lo inexplicable. O esta respuesta que ha dado el Partido Socialista, que también es bastante triste, ¿eh? O sea, cuando uno ve a un Partido Socialista que dice, ya, pero es que entonces me va a tener que compensar, nómbreme un socialista en el CERVEL, claro, porque ese cupito yo me quedo con él, o no, es que ¿sabe qué? Esto lo podría haber resuelto antes. ¿Por qué no la nombró embajadora? ¿Por qué no la nombró ministra? Y así se iba por esto y no se iba por digamos, por inhabilidad. O sea, esa respuesta tan de funcionario, tan de buscando, digamos, la mirada corta, de cómo voy en esa pasada, de cómo un problema político lo transforma en una oportunidad casi que económica para favorecer al partido. Esa evaluación también es bastante triste. Aparte que el victimismo también como que abusa de un cierto concepto, como no leí, yo no sabía esa norma. Oye, pero si es bien interpretable y sin conocer incluso la ley, yo no me había leído ese artículo, no sé cómo está redactado, pero es bien evidente que un gobierno no puede estar haciendo negocios con un senador porque hay una implicancia de situaciones que pueden afectar esto y que contravienen una probidad mínima. Es bien evidente. Entonces bien. Tampoco acá no hay un tema de que se me pasó esa hoja, que lo leí a la rápida, que lo leí en diagonal. Juan Pablo. Y si ni un ciudadano común y corriente no puede alegar ignorancia de la ley, menos aún una senadora de la República puede alegar ignorancia del texto expreso de la Constitución, que ella durante 3 décadas, cada 8 años, ha tenido que jurar o prometer respecto de la misma. Hacia acá la pregunta correcta, creo yo, es ¿cuál es el estándar al final del día que uno le puede exigir? Hacia el ciudadano común y corriente le exigimos un estándar, como al senador de la República le vamos a exigir un estándar aún menor, digamos. Es francamente ridículo, además, con la cuestión evidente que bien describe Jorge, que acá había un contubernio, ¿no?, entre el gobierno y la familia Allende muy evidente, ¿no? Y por lo tanto que la salida frente a haberse visto expuesto, a haberse visto pillado, sea lejos de reconocer, insistir en que acá se actúa de buena fe, que no se conoce la ley, que no es abogada, es francamente irrisorio, creo yo, para la opinión pública. Oye, es interesante la palabra de Juan Lago antes de irnos a la pausa. Yo sé que nos queda un minuto, pero el punto que plantea Jorge Acosta a propósito de lo que decía Paulina Bodanovich es bien relevante, a la desfachatez de Bodanovich, decir, oye, ¿por qué no la nombraron antes embajadora? ¿Por qué no la nombraron ministra? En fin, ¿por qué no evitamos esto, bueno, por la puerta de atrás? Juan Lago. Yo creo que no deja de dar risa esa natural tendencia que tienen los socialistas, ¿no es cierto?, en siempre pensar la cosa en lógica de cargos. Es decir, aquí, ¿cómo se compensa? Deberían conseguirme un carguito acá, un carguito allá. Siempre pensando en los ministerios, las embajadas, por sobre el verdadero trasfondo político, que es más allá de los cargos que se puedan repartir, es que los funcionarios públicos no violen la ley. Es decir, y en ese sentido esas declaraciones de Paulina Bodanovich en Estado Nacional son realmente hilarantes. Es decir, ¿por qué? Porque ella ya está asumiendo que hubo una violación de la ley, una violación de la norma, que estuvo bien sancionada Isabel Allende, y ahora la responsabilidad está en el gobierno. Es decir, el gobierno debió haber ocultado de mejor manera esto, y por lo tanto no deja de ser ya un reconocimiento de una violación a la Constitución, claramente. Vamos, queridos amigos, a hacer la primera pausa comercial en esta conversación de Nuevas Voces junto a Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, Vicente Martínez, consejero republicano por Santiago, siempre en compañía del doctor Acosta. Primera pausa comercial, doctor. Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es ahí?
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, conversando con Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, que se conecta con nosotros desde Canadá, con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, con el concejal republicano por Santiago, Vicente Martínez, siempre en compañía del doctor Acosta, conversando actualidad política. Vamos a hablar en este bloque de la propuesta que hizo hoy día durante la mañana el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, de eliminar las contribuciones a los bienes raíces. Vamos a conocer el detalle de la propuesta, pero antes vamos a saludar, por supuesto, a las decenas de personas que nos escriben por el chat de YouTube, a Silvia Yancamil, José Luis González, a Cecilia Castro, a Pablo Marambio, varios ya le han puesto like, a Marco Antonio Maya, a Amador Hidalgo, Renato Navarro, saludos también para Elena Méndez, que siempre nos escribe, saludos para ella, saludos para JP Valdivia, que nos escribe desde Beer Capital, saludos por supuesto para JP, saludos para Elena Hernández, para Mauro, para Manuel Rodríguez, saludos para Kira, para Andrea Fernández, saludos para Pato Monono, para Raúl Salas, para Gavito, saludos para Maxflix, saludos para Soli, saludos también para Carmen Gloria Cancino, Rodrigo Gravet, Carolina Mendoza, Nemesio Melo, Fernando Varas, que nos va escribiendo para Carlos Sublet, ¿no? Que dice: Martínez, un jurisconsulto más. El comentario de Carlos Sublet, usted conocerá a Carlos Sublet. Saludos a Regina Ay, que la Cristiano Lave. Programa ayer Carlos Sublet, por supuesto, también, y que está las bambalinas siempre aquí en Nueva Voces. Ahí en Voces por Chile, ya casi de conductor oficial. Dicen, tiembla, Pacha Argentina. Saludos para Gonzalo Anzacot, para Oscar Soto, para Rodrigo Pérez, para Raúl Fajardo, que nos escucha en directo desde su ciudad, Göteborg, desde Suecia. Saludos para Laura Salazar, saludos también para Roberto Duarte desde Santiago, dice Santiago Centro. Basta de impuestos truchos, nos pide Roberto Duarte. Vamos a conversar de eso. Saludos para Karen Valderrama. Invitamos a todos a ponerle like, a ponerle me gusta. Queremos llegar a los 200 likes en esta conversación, al menos en este bloque. Así que la invitación está clara: ponerle me gusta. Mañana, jueves de historia, vamos a anunciar un nuevo concurso, querido amigo, junto al profesor Alejandro San Francisco. Así que estén atentos. Y mientras usted le pone like, mientras usted le pone me gusta, mientras usted permite que Nuevas Voces llegue a más personas, el doctor Acosta nos cuenta que nos trae Colliers. En Colliers Chile tienen el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecen la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctalos en info@colliers.cl o al 22 496 1500. Y Grupo Educar está construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre su trabajo en www.grupoeducar.cl. Y en Caja 18 quieren premiar el esfuerzo de todos los estudiantes, por eso invitan a todos sus afiliados a postular al Bono de Excelencia Académica 2025. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. José Antonio Kast, el Partido Republicano, durante la mañana desde Ñuñoa anunciaron la medida como parte del programa de gobierno, el plan de gobierno, de eliminar el pago de contribuciones a la vivienda principal. Dijo el candidato presidencial: hoy muchos chilenos cumplieron el sueño de la casa propia, pero una vez que les entregan el título de dominio se dan cuenta que ese sueño se esfuma y tienen que seguir pagándole un arrendo al Estado. Dentro de lo que son las primeras viviendas de ciudadanos de clase media, tenemos cerca de 750.000 personas que, teniendo su casa propia, ven frustrado su sueño por este castigo que les impone el Estado al pagar contribuciones. La eliminación de contribuciones de manera progresiva es lo que propone José Antonio Kast, y aseguran que los menos recursos que podrían llegar al Fondo Común Municipal van a ser reemplazados o compensados con recursos desde otros orígenes para no afectar a las municipalidades más pobres. Esto fue debate de Juan Lagos, Juan Pablo Rodríguez, Vicente Martínez, doctor Acosta. Fue debate en los marcos del segundo proceso constitucional. Así es. La eliminación de las contribuciones a nivel constitucional. Hubo oposición incluso entre las mismas derechas. Juan Lagos, Juan Pablo Rodríguez, Vicente Martínez, doctor. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mundos cercanos al piñerismo, a través de la Universidad del Desarrollo, Cristian Larroulén, otras personas, eran muy críticos de esta propuesta, y yo diría, hicieron muchos esfuerzos para que esta propuesta fuese eliminada de la propuesta constitucional. La idea de eliminar las contribuciones. ¿Qué hay detrás de esa oposición, de ese rechazo? Quizás un amor a los impuestos, como se ha notado en los últimos gobiernos de Chile Vamos, quizás un intento por seguir agrandando el Estado, quizás un complejo por no dar una pelea que es compleja, como es la de eliminar contribuciones. ¿Qué te parece la propuesta, Juan Pablo Rodríguez, y qué esperas de la reacción del resto de los candidatos presidenciales? ¿Qué irá decir a este respecto Carolina Toá, Paulina Bodanovich,
Evelyn Matei, Gonzalo Vinter, Vlado Mirosevic, Alberto Undurraga, entre tantos otros que están en carrera. A mí me parece una propuesta bien orientada y de toda justicia, tanto en lo abstracto, en lo concreto y por diversas razones. En primer lugar, yo creo que las contribuciones son un impuesto que es injusto, que no corresponde, porque la plata con la que uno se compra un bien raíz ya pagó impuestos y consecuentemente que a ti el Estado te vuelva a cobrar permanentemente impuestos se asemeja mucho a lo que es un arriendo, por así decirlo, que uno tiene que pagarle permanentemente al Estado, y a mí me parece que eso es injusto y por lo tanto me parece bien orientada la medida. En segundo lugar, en lo concreto, las contribuciones generan muchas situaciones de profunda injusticia, ¿no?, respecto de historias de vidas de personas, en donde el ejemplo típico son familias de esfuerzo, que en una época determinada se compran su casa, su hogar, ahí donde tienen a su familia, y que luego, cuando esas personas pasan o dejan de formar parte de la vida laboral activa, se hace insostenible, ¿no?, el pago de contribuciones, y por lo tanto el efecto práctico que generan las contribuciones son expulsar a las personas del lugar en donde ellas han hecho su vida con total justicia. Y además me parece, frente a las críticas que pueden surgir respecto de, oiga, que esta plata llega a los municipios más pobres, a mí me parece que una medida, si se planifica bien y se inscribe en una muy necesaria repensamiento, ¿no?, de toda la carga impositiva que tiene nuestro país, que urge disminuirla, ¿no?, a efecto de reactivar este país, creo que perfectamente uno puede, gastando mejor los recursos, reorganizando bien los impuestos, establecer las maneras en las cuales esos municipios no se vean afectados por una medida de este tipo. Así que me parece que es de justicia, evita injusticias concretas y además se inscribe en una necesaria disminución general de la carga tributaria que tiene que tener nuestro país, a mi juicio. Don Juan Leonardo Lagos, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo siempre he dicho en este programa que considero que las contribuciones son profundamente injustas porque, como bien dice Juan Pablo, representan en el hecho una doble tributación, es decir, quien compró la vivienda ya pagó impuestos, ya sea por el ingreso con la que la financió, por el pago de IVA de los materiales, también incluso ya en la misma compra, ¿no es cierto? Y el Estado sigue cobrando trimestre por una propiedad que ya fue adquirida legítimamente. Y además esto es aún más grave, sobre todo considerando las prácticas de esta administración, ¿no es cierto?, del Servicio de Impuestos Internos, donde el Estado sube el avalúo fiscal de la vivienda sin unas explicaciones claras, transparentes, y así aumenta arbitrariamente la carga para los chilenos. Y por lo tanto, yo diría que no solamente este abuso de las contribuciones convierte a los propietarios en arrendadores, ¿no es cierto?, sino que también los convierte en rehenes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al final nunca el Estado termina de dejarlos descansar en relación con ese cobro. Y por eso yo valoro mucho esta medida de eliminar las contribuciones a la primera vivienda. Creo que es una señal concreta que desde la política se quiera corregir esta injusticia histórica. Espero que otras candidaturas, como ya lo han hecho en otras ocasiones, ¿no es cierto?, recojan el guante y lo hagan suyo, y yo de verdad espero que sea solo el primer paso hacia lo que verdaderamente corresponde, es decir, la eliminación total de las contribuciones. Yo creo que hay que devolverle la propiedad plena a las personas de las cosas, de sus hogares, de sus inmuebles, y por lo tanto espero que ese sea el primer paso. Creo yo que obviamente hay que poner un énfasis en primer término con la clase media, pero yo creo que las contribuciones no se justifican ni siquiera con una persona de alto patrimonio, es decir, ya paga impuesto a la renta, ya paga IVA, y por lo tanto tampoco creo que se justifique en ese caso. Don Vicente Martínez, ¿cómo lo ves tú? No, por supuesto, muy de acuerdo con la medida, muy de acuerdo con que vayamos instalando de que las contribuciones son un impuesto injusto, y con una medida que avanza a bajar impuestos, a eliminar camina hacia eliminar este impuesto injusto, y aparte se vuelve o se hace cargo o quiere hacerse cargo de volver a decirle a los chilenos que nos las vamos a jugar porque Chile sea un país de propietarios. Porque hace muchos años dejamos de hablar del sueño de la casa propia. Yo cuando empezaba por primera vez a interesarme en la política, 2015, 2016, todavía se hablaba. Hoy día no. Hoy día si uno habla de vivienda tiene que hablar
únicamente de las tomas, únicamente de lo caro que están los arriendos, y el sueño de avanzar a que más gente sea propietaria en Chile se ha ido agotando porque salió de contexto. Está tan mala la situación, está tan difícil acceder a crédito hipotecario, está tan difícil avanzar tan lejos de la realidad de los chilenos que hoy día ni siquiera se habla del sueño de la casa propia. Yo creo que esto es una muy buena señal, y a mí me toca verlo mucho en Santiago, porque en Santiago pasan dos cosas. Las comentaba al pasar Juan Lago. Primero, el tema del avalúo fiscal. En Santiago, una comuna que la ha visto negra los últimos años, pero que en sus épocas de oro fue el metro cuadrado más caro de Chile, del país. Bueno, el avalúo fiscal no juega directamente con ni siquiera los precios de mercado ni con la realidad comunal. Entonces tenemos contribuciones que se adaptan a precios que no son reales hoy día, que no están interpretando la verdadera realidad de la comuna. Y eso, por supuesto, te genera vacancia en términos comerciales, pero también de propiedades. Y eso, a la larga, como está el país, hoy día te lleva a mayor cantidad de tomas, a mayor cantidad de ocupas de inmigración ilegal, que en Santiago es un gran tema. Y también Santiago, una comunidad, una comuna tradicional, pasaba mucho que el hijo de una familia heredaba la casa que su mamá con mucho esfuerzo se había comprado en Santiago, y hoy día la recibe, y más que recibir un regalo, una tranquilidad del esfuerzo de sus padres, recibe una carga, porque tiene que hacerse cargo de esas contribuciones que le generan un tremendo dolor y una tremenda carga a sus finanzas, y termina teniendo que venderla, irse, dejándola abandonada. Don Tomás. Yo me sumo a lo que aquí se ha dicho. Me parece que las contribuciones son un impuesto tremendamente injusto, que no tiene ni una justificación de existir. Soy partidario de eliminarlo absolutamente. Creo que es una buena fórmula la que plantea José Antonio Cast en su programa de gobierno, de hacerlo de manera gradual, partiendo por los adultos mayores que siguen pagándola y luego avanzándose en la clase media. Yo, al igual que Juan Lagos, creo que hay que eliminarla totalmente, independiente de los ingresos que tenga la familia, dado que esa compra ya pagó impuestos, la plata con su papá esa compra ya pagó impuestos, dado que la casa ya es de ellos. No hay, esto es lo mismo que el permiso de circulación, es andar pidiendo, en el fondo es pagarle al Estado para poder utilizar tus bienes, una cuestión que me parece inconcebible. Y además, esto es un impuesto particular, porque es el único impuesto que uno no declara, sino que el Servicio de Impuesto Interno te lo tasa. Usted ahora que va a tener que pagar su impuesto, porque este es el mes de los impuestos, querido amigo. De hecho, hoy día, 1 de abril, a todos los que son dueños de bienes raíces les va a haber llegado el primer cobro de la cuota trimestral de contribuciones. Usted tiene que pagar impuestos de aquí a impuesto a la renta, o declarar más bien su impuesto a la renta. Bueno, usted lo que hace efectivamente es que el Servicio de Impuesto Interno le hace una declaración o le crea una declaración que usted va rellenando, y lo que hace es enviarle al Servicio de Impuesto Interno datos de sus ingresos, de sus rentas, de sus inversiones, de lo que usted tenga, y en función de eso se calcula una tasa de impuesto o bien una devolución de impuestos. Lo que hace el Servicio de Impuesto Interno en la Constitución es lo contrario, es de manera discrecional tasarte el impuesto. Entonces, claro, el impuesto se mantiene igual, pero la base imponible va creciendo en la medida que aumenta la valor fiscal. Entonces, además, es un impuesto que solo crece de manera discrecional y que afecta, por supuesto, a las personas que con esfuerzo han conseguido una casa. Yo creo que la Constitución hay que eliminarla. Yo creo que una de las grandes derrotas o de los pasos adelante que perdimos habiendo rechazado la última propuesta constitucional era precisamente el de eliminar las contribuciones. Yo espero que por la vía del futuro gobierno y por la vía de una mayoría de derecha en el Congreso podamos eliminar las contribuciones y apuntemos a un país que avance precisamente hacia bajar los impuestos, eliminar impuestos injustos, permitir que las personas sean dueñas del fruto de su trabajo, entender cultural y conceptualmente que creemos que es mejor que la plata esté en las manos de las personas que en manos del Estado, y en eso me parece que la propuesta camina en la dirección correcta, y espero que cualquier persona de derecha que han hablado de bajar impuestos, de achicar el Estado, de hacer crecer la economía, se sumen algo en esta línea, porque de lo contrario tendrán que dar explicaciones de por qué son partidarios de un impuesto tan evidentemente injusto. Yo solamente agregaría que es bueno que se den estas discusiones, porque hay que machacar con esto todos y cada uno de los días. Urge bajar los impuestos en Chile. Urge devolverle a las personas el fruto de su trabajo. Urge que se puedan desarrollar las personas como ellas quieran, y como no el Estado o un burócrata lo quiera mandatar. Cuando usted compre cada kilo de pan, no olvide que 1 de cada 5 pesos de ese kilo de pan se lo está pagando el Estado. Cuando usted vaya al supermercado o vaya a la feria y se da cuenta que pucha que están caras las cosas, piense exactamente lo mismo. 1 de cada 5 pesos se va al Estado, y vea los servicios que le entrega el Estado.
Porque hay algunos que se llenan la boca y hacen gárgaras diciendo que Chile es uno de los estados más eficientes del mundo. Los invito, por favor, a ver los hospitales, a ver las filas, a ver las listas de espera. ¿De verdad le parece lo más eficiente? Cuando vea la cantidad de licencias médicas que se emiten por parte de los funcionarios del Estado, 30 días al año de licencias médicas. Cuando vemos la cantidad de funcionarios contratados en este gobierno, 100.000 funcionarios, estamos llegando casi al millón de personas contratadas en el Estado. O sea, si no hay espacio ahí para cortar un Estado absolutamente, como diría mi amigo Juan Leonardo Lagos, elefantiásico, bueno, entonces ¿cuándo? ¿Cómo? Y si eso significa la dolorosa situación de quitarle plata a los municipios, pero enhorabuena. Sí, a ver, ¿y quién siente verdaderamente que su municipio es 10 puntos? Que tiene las calles limpiecitas, ordenaditas, que está todo pavimentado, que está todo fantástico. O sea, se ponen a arreglar las calles antes de las elecciones nomás. Es lo único que uno ve en varios de los municipios. O se ponen a hacer soberanas brutalidades, como lo que hemos visto también en Recoleta, que hoy día tienen preso al alcalde de Recoleta por eso. Por eso es importante pensar que el mejor peso es el peso que está en el bolsillo del contribuyente y no del Estado. Fíjate lo que pone Juan Martínez Cándido. Dice: tengo 67 años, soy pensionado con invalidez y pago 350.000 pesos al año en contribuciones. Tengo que repactar en 12 cuotas más mis remedios. ¡Puf! Esa es la realidad que se vive en Chile. Y ahí yo creo que es bueno tomar lo que tú planteas. Tengo que dar una pausa. Muy cortito, lo que tú planteas al principio, ¿no? La reacción que tuvo en su época cierto liderazgo del piñerismo, ¿no? Que cuando se planteó en la Constitución decían: oye, esto es poco serio. Ese era el tono de la entrevista en Mercurio, ¿no? Esto están moneando, están tirando un dulcecito. Oye, lo poco serio es seguir gastando lo que gastamos, con la ineficiencia que lo gastamos, con la corrupción que hay en los municipios, con la corrupción que hay en el Estado. Sí, hoy día lo poco serio es seguir manteniendo el nivel de gasto con lo mal que se gasta. Y yo creo que eso hay que transmitírselo a la clase política en general, pero también en particular a un cierto sector como que se cree garante de la seriedad de la propuesta, ¿no? Bueno, muchos dijeron que esto, la oposición al tema de las constituciones era porque las constituciones no era un tema constitucional. Bueno, ahora que va a ser legal esperamos el apoyo entusiasta de varios de ellos. Pero están, oye, no absurdo decir eso, porque obviamente está dentro de los derechos que nosotros tenemos a que no nos cobren doblemente impuestos, que no tengamos impuestos confiscatorios, obviamente, que es una materia constitucional. Pues. Así es. Vamos a nuestra última pausa y ya volvemos conversando con Vicente Martínez, Juan Pablo Rodríguez, Juan Leonardo Lagos, Tomás Bengolea y su servidor, el doctor Acosta. Vamos y volvemos. ¿Qué es ahí? Estamos de vuelta, queridos amigos, aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos conversando con Juan Lagos, con Juan Pablo Rodríguez, junto a Vicente Martínez y siempre en compañía del doctor Acosta. Lamentablemente nos quedan muy poquitos minutos de conversación aquí en Nuevas Voces, pero vamos llegando a los 200 me gusta en YouTube, así que los que se van sumando a nuestra sintonía, póngale like y agradecemos el cariño, los saludos y comentarios que nos llegan a lo largo y ancho de Chile y también desde el mundo, porque nos escriben desde Suecia, desde España, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde distintas partes del mundo, desde Perú. Así que agradecemos a todos los que nos están escribiendo por el chat de YouTube y los invitamos, por supuesto, a seguirnos en las redes sociales @Voces por Chile. Ayer un interesante podcast en el canal de YouTube de Voces por Chile, analizando la discusión que se ha generado en torno a los sueldos de los parlamentarios que son candidatos. No hay que, tienen que entregar su sueldo, tienen que dejar de ganarlo, donarlo, tienen que pedir permiso sin goce de sueldo. ¿Qué pasa con Janet Jara, que renunció? ¿Qué pasa con Johannes Kaiser, que es diputado? Con Alberto Undurraga, que es diputado? Con Jaime Mulet, que es diputado? ¿Qué pasa con Paulina Bodanovich, que es senadora? Con Gonzalo Winter, que es diputado. Ahí hay una discusión que es bien interesante. Y que podríamos abrirla en este minutito que nos queda para nuestros panelistas, porque además de eso también salió el ministro de Educación, el comunista Nicolás Cataldo, a decir abiertamente que su candidata presidencial es Janet Jara. Y al contrario de lo que uno esperaría, el gobierno no salió a corregirlo públicamente, sino que respaldarlo. La vocera de gobierno sostuvo que los ministros tenemos en calidad de persona el derecho a tener un candidato. El gobierno no se cansó de apoyar a, Janet Jara como candidata, teniendo hasta el último minuto en el gabinete a la ex ministra del Trabajo, sino que además le da cancha, tira y lado para que hagan campaña desde su cargo al resto de los ministros comunistas. ¿Cómo lo ve Juan Pablo Rodríguez? En algunos poquitos segundos para escuchar también a Juan Lagos y a Vicente Martínez. Solo hacerme cargo de un punto respecto a la renuncia a la dieta parlamentaria. A mí es una medida que me hace sentido en la medida que sea para la postulación de cualquier cargo. Yo creo que los incumbentes tienen una posición extremadamente privilegiada en las campañas. Por ejemplo, los diputados o los senadores, que tienen toda su maquinaria parlamentaria
respecto a la cual es muy difícil hacerle frente a los candidatos que desafían, y por lo tanto me parece que es una medida en la que se puede trabajar en los periodos de campaña, pero me parece que no solamente va a ser presidente de la República, sino que un parlamentario que se presenta, por ejemplo, a su reelección, uno también podría legítimamente pensar si acaso, por ejemplo, las asignaciones o sus equipos en periodos de campaña los tendrían que mantener, cuando todos sabemos, esto es una pantomima, que esos equipos muchas veces se utilizan como equipos de campaña y no como equipos para realizar su labor parlamentaria. Juan Leonardo Lagos. Le quiero dar la palabra a Juan Lagos, pero perdón que me meta porque noticia de último minuto. El presidente Trump de los Estados Unidos anuncia una pausa de 90 días en los aranceles recíprocos que anunció hace algunas horas para todos excepto China. Es decir, por 90 días, dijo Trump, he autorizado una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo del 10%, también con efecto inmediato. Esto en los marcos, por supuesto, de lo que han llamado la guerra comercial y el impacto que ha tenido en los mercados a nivel internacional. Los anuncios de aranceles del presidente Trump del fin de semana. Fantástica gestión del presidente. Ya subió, lográndolo. ya subió 7% las acciones en la suma total. ¿Pero de qué? ¿De la bolsa chilena? No, entre la suma entre el IPSA. Muy bien. Chilena, entonces. Nos quedan los últimos 30 segundos. Juan Leonardo Lagos. Una buena noticia. A ver, yo creo que el estatuto parlamentario igual es difícil intentar modificarlo en relación con sueldos, participaciones, renuncias, que yo creo que al final dejarlo así resulta ser mejor, y al final yo eso lo dejaría solamente a unas limitaciones propias, como las propias que hizo José Antonio Kast, por ejemplo, que donó su sueldo mientras fue candidato, pero ya establecer otras limitaciones creo yo que no corresponderían. Esa es mi opinión. Nos tenemos que ir, lamentablemente, doctora Costa nos dice la cantidad por interno, pero vamos a estar analizando y por supuesto ese tema para mañana, los aranceles. Podríamos conversar en el plano internacional con Alejandro San Francisco, porque la verdad es que la noticia generó un impacto importante no solo a nivel financiero, en todos los mercados, todas las bolsas del mundo se fueron en picada. Hay análisis contradictorios en lo que pasa en Chile, ¿no? Porque en general hay oposición de parte del mundo de los economistas a los aranceles, pero hay economistas, leía a Tomás Casanegra en Twitter, que me parece muy interesante, que decía, oye, dentro de la tabla de aranceles, Chile quedó con una de las tasas más bajas. Entonces podría pasar a ser una ventaja comparativa para efectos de países que ven que ya existen aranceles, bueno, que miren a Chile como uno de los lugares con menores tasas. Vamos a conversar de eso mañana. Hay pausa de 90 días los aranceles entonces del presidente Trump. Qué increíble cuánto poder tiene ese hombre, porque la verdad es que por Twitter nos anuncia que pausó los aranceles por 90 días y eso ya se... disparó las bolsas. Por supuesto, dispararse las bolsas. Juan Lagos, Juan Pablo Rodríguez, un gran abrazo a la distancia. Gracias por acompañarnos. Vicente Martínez, doctora Costa, nos vemos mañana. Nos vemos mañana para un nuevo jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco. Usted quédese acá porque ya viene Deportes en Agricultura y a la 1 de la tarde nos volvemos a encontrar mañana día jueves. Póngale like antes de irse. Chao, chao. Nos vemos, chao.